Y esta es una manifestación de una presencia, no necesariamente negativa, ¿no? Pero es la presencia de una energía que emocional y espiritualmente, aquí está. Bienvenidos. Estamos aquí con Eduardo Cruz para hablar de este tema tan atrapante que nos mantiene a todos muy interesados y que nos haya tocado o no, alguna vez vivimos una experiencia o conocemos de alguien que tenga una experiencia de este estilo, que son los fantasmas. Los fantasmas, así es. Vamos a hablar de los fantasmas, tienen toda la vida acompañándonos, ya sea en nuestras historias, en nuestra mente o en nuestro corazón, es real. Primero que nada, pues vamos a ver, ¿qué es un fantasma, Eduardo? Mira, un fantasma como definición estricta y nada más enfocándonos en el hecho de la palabra, un fantasma es una presencia que es la energía espiritual de una persona que ya transmutó al cielo. Simple y sencillamente, es una presencia espiritual que se está manifestando en cualquier sentido. ¿Y cómo se convierte a alguien en un fantasma, un muerto en un fantasma? Ok, mira, cualquier persona puede transmutar en fantasma dependiendo de determinadas condiciones. Hay básicamente tres en lo general. La primera, una persona va a transmutar en fantasma si al momento en que esta persona pasa del estado físico al estado espiritual no tiene conciencia de su hecho. Si la persona fue sorprendida de forma espontánea, dramática, en un evento en el cual no tuvo la persona conciencia de que fue transmutado, va a generar siempre una conciencia espiritual en donde él se va a hacer presente como un fantasma. Muchas personas continúan su vida a partir de su último momento biológico y consciente como fantasmas. Esa es una, es la más común. Dos, cuando las personas emocionalmente no las dejamos transmutar en luz, cuando nosotros perdemos a alguien y no lo dejamos transmutar al cielo, esa persona se va a convertir en un fantasma. Y tres, aquellas personas que por alguna razón, cuando fueron incluso concebidas, o sea, desde el vientre de la madre puede llegar a pasar, o a muy temprana edad, han transmutado sin haber vivido algo que por destino les tocaba y que fueron interrumpidos en esas líneas de vida que debieron de haber ellos vivido. Esas son las tres condiciones generales para un fantasma. Entonces dices que un fantasma es alguien que no reconoce, o sea, una de las partes es eso. Para que un fantasma sea un fantasma agresivo, ¿necesariamente en la vida tuvo que ser una persona agresiva o eso pasa después? Mira, puede ser, como eres en la vida, eres en la muerte. Una persona agresiva en vida va a llevarse una carga emocional y mental hasta cierto grado en su parte etérea. En esa dimensión etérea las personas conservan los mismos rasgos que llevaron en vida. Si es agresivo aquí, es agresivo allá. Pero también puede ser producto de la frustración. Una persona se puede sentir emocionalmente frustrada y su energía convertirse de positiva a una energía negativa, hostil o agresiva si la persona tiene algo pendiente que ella considere que fue injusto o que incluso haya renunciado a la luz. Y hay otros casos en los cuales se pueden volver agresivos si la persona en el estado de luz no la dejan trascender y los parientes o familia o novia o pareja que los mantienen aquí los tienen ligados o vinculados a un conflicto, y eso también los vuelve emocionalmente agresivos o energéticamente agresivos, que es como más se manifiesta. Pero ¿cómo se comporta un fantasma agresivo? Un fantasma agresivo va a tener 5 características. 1, se va a hacer sentir, o sea, las personas generalmente relacionadas a la familia son las que los pueden sentir. 2, cuando un fantasma se presenta, cambia la vibración del ambiente, que generalmente pasa de un estado o un clima normal a uno más frío, porque esa energía negativa está consumiendo la energía física del lugar donde se encuentra. 3, cuando la esencia o el fantasma quiere intencionalmente dañar a alguien, transmutando su oportunidad de ir a la luz o ir a donde le tocaba, pero se quiere quedar todavía a vengarse, o todavía quiere quedarse aferrado a cosas o personas. Y la última es cuando una persona emocionalmente siente que sufrió una injusticia y está renuente a la transmutación. O sea,
Esto no es que haya quedado algo pendiente, es que siente que pudo haber sido injusto, pero no tanto porque vaya a comprar una venganza, sino porque está tan molesto en su vibración que se va a manifestar de forma agresiva. Sí pasa, y pasa mucho más de lo que podemos pensar. Entonces, ¿un fantasma agresivo es un demonio? No, el demonio nunca fue una persona. Todos los fantasmas tienen la condición de haber sido personas. La transmutación de un campo energético, bueno, de hecho es el mismo campo de energía, pero la transmutación de la dimensión física a la dimensión espiritual siempre es de una persona viva, transmutada, fantasma o ángel de luz, ¿no? O un ángel. Un demonio jamás estuvo en esta tierra con la característica humana. Son entes asociados a ángeles oscuros o a seres no desarrollados que en las vibraciones más negativas se mantienen emocionalmente como demonios, y esa es su característica y su jerarquía, incluso hasta en las religiones. Entonces, ¿cómo o cuándo se manifiesta un fantasma? Pues un fantasma se va a manifestar si fue injusta su partida, si fue espontánea, si lo tienen atado o si tiene algo que emocionalmente esté rechazando del lado de la luz, que sinceramente un demonio, un ente, emocionalmente no quiere ese cambio. Pero uno, ¿cómo lo ve? Porque me imagino que tú, por tu trabajo, te ha tocado ver fantasmas. Sí, claro. ¿Cómo los ves? ¿Se ve como en las películas o así como de un color o cómo los ves? Bueno, eso va a depender mucho también de la capacidad de percepción de las personas. No todas las personas ven a los fantasmas igual. Yo, por ejemplo, cuando trabajo en constelaciones familiares para una persona transmutada, pues lo están viendo, o sea, la persona que quiere ver a su familiar en el cielo lo está viendo a través de las características físicas, rasgos, gestos o incluso frases o forma de abrazar, de besar, de amar o de pelear incluso, y lo pueden reconocer físicamente a través mío. Yo permito al ser un medio que esa esencia esté en mi persona para un trabajo de constelaciones, que es un trabajo de amor y de luz. Pero hay personas que van a verlos precisamente como personas, por ejemplo, descarnadas, o personas que los pueden ver en el momento o como hayan quedado en el momento de la transmutación. Descarnados, heridos, quemados, calcinados, amputados, putrefactos, y todo eso se manifiesta. Y hay personas que los ven como sombras, y vas a distinguir una sombra cuando algo es incluso lo oscuro, más oscuro, se identifica el contorno, incluso a veces hasta por el aroma, porque los fantasmas cuando son de luz tienden a tener un aroma que es dulce, y cuando los fantasmas tienen esa carga agresiva que te digo, o que están rechazando la luz, o que su estado emocional era ya agresivo de por sí, tienden a oler mal, fétidos, tienen olores fétidos. ¿Y a qué huelen? Se los digo fácilmente, todos lo van a identificar: a caño, a coladera cuando está evaporando, y a muerte. A eso huelen. Hablas de fantasmas tranquilos y fantasmas agresivos. Ajá. Un fantasma pasivo, un fantasma que ya se reconoce o que se trabaja en el consultorio contigo, puede alcanzar la luz, se puede convertir en un ángel. Sí, así es. Esa es la gran ventaja de los trabajos de amor, ¿no? Y de las transmutaciones, porque hay diversas formas de transmutar. En mi caso, en constelaciones familiares, a mí me ha tocado, por ejemplo, que una esposa o una viuda, como le nombramos en el sentido legal o cultural, le ponga alas a su esposo, o una madre que le ponga alas a un hijo, o un hijo que traiga la luz a un padre para que cobre la conciencia de su transmutación y se pueda ir. Pero en realidad la parte donde una persona puede, por ejemplo, percibirse en ese sentido, va a ser muy variada dependiendo de la capacidad que tengan los otros de hacerlos transmutar para que cambien del plano en la dimensión física donde se hacen presentes a la dimensión espiritual. Entonces, ahí está un campo físico donde se pueden hacer presente y se van a manifestar siempre que en el mismo punto converjan los vivos y los muertos. Y en el plano espiritual, cuando ese reconocimiento les da la paz a ellos como fantasmas, y pueden transmutar con alas al cielo y se convierten en luz. Entonces tú así sientes la diferencia de sentir a un ángel a sentir un fantasma, la paz que te da. Sí, claro, pero también obviamente hay personas, por ejemplo, que transmutaron hace 10, 5, 20 años y no se han vuelto fantasmas, pero tienen todavía un vínculo con sus personas que aman.
y están ellos todavía atados sin ser un fantasma porque los atan a la conciencia o al corazón. Son esas necesidades emocionales en las cuales están las personas aferrando sin saber soltar y sin saber cómo dejar ir, pero no necesariamente como fantasmas. Y hablando de aferrarse y de no soltarse, las casas embrujadas o los objetos embrujados, ¿qué son? ¿Son fantasmas aferrados a lugares o qué nos puedes explicar Sí, de eso? mira, lo que pasa es que vamos a distinguir del embrujo posesiones, que son dictados o puestos por alguien más a través de trabajos negros o esotéricos, o en casas o lugares en que se manifiestan fantasmas. Yo trabajé en una dependencia de gobierno del estado de Sinaloa y en el sótano de esa dependencia, que no tenía nada de lúgubre, digo sótano nada más porque era el espacio físico, yo tenía la manifestación de una persona que yo sabía que había trabajado ahí y se manifestaba como un fantasma, pero creo que yo era el único que lo veía. Entonces, no es que el lugar esté embrujado, es que el eco, la resonancia de ese campo, en ese lugar que él seguramente amaba en su trabajo, se hacía o se manifestaba físicamente por mi persona que lo podía ver. Pero los lugares que son, por ejemplo, embrujados o malditos, siempre vienen de un trabajo negro, esotérico, brujería, que implica arraigar incluso a fantasmas, o sea, seres humanos que transmutaron en fantasmas y no transmutan en luz, para que vengan a hacer trabajos, o demonios cuando se trata de brujería, o culturas ya más difíciles como satanismo y cosas así. Cuando mencionaste lo del lugar, lo de los lugares lúgubres, que en su caso no era, Ajá. pero es más común que un fantasma aparezca en un lugar, en un sitio más oscuro, más tenebroso para alguien vivo, o no, es... Bueno, lo que pasa es que mira, yo por ejemplo, yo puedo ir a las 12 del día a un panteón y puedo percibir a las personas que están ahí. Hay diferentes maneras. No necesariamente necesita ser oscuro o estar expuesto o ser vulnerable para que pueda atrapar a alguien. Los fantasmas en realidad se pueden manifestar en cualquier sentido. Pero por ejemplo, la luz tenue, la luz de las velas, el aroma del incienso, se convierten en un campo dimensional a través de los átomos que tienen de energía o de los aromas en donde se pueden manifestar. Y también se pueden incluso, por ejemplo, comprobar la presencia de fantasmas, por llamarlos así como forma general, a través, por ejemplo, de la imagen del péndulo. El péndulo ahorita, obviamente yo tengo una corriente de aire aquí enfrente, pero yo le puedo cargar el nombre de cualquier persona, lo voy a poner, ahí empezó a vibrar. Te iba a decir, lo voy a poner en mi mente para no dar el nombre por respeto en el anonimato, y aunque el aire viene, vea la luz de la vela de adelante hacia atrás, él está caminando de lado. Y esta es una manifestación de una presencia, no necesariamente negativa, ¿no? Pero es la presencia de una energía que emocional y espiritualmente, aquí está. Entonces, hay maneras de demostrar o dar medios para que se pueda manifestar ese tipo de presencias. Así es. Y una de esas maneras que lo vemos en películas y lo vemos en muchos lados, repetido hasta el cansancio, las ouijas. ¿Qué traen las ouijas? ¿O sí sirven? O hasta el nombre, a veces uno se asustan con los puros nombres. Pero bueno, a mí no me asusta, pero sí tengo que tener mucho cuidado porque como estuvo como un juguete expuesto para todas las personas, se acaba de apagar el aire acondicionado. Les quiero comentar qué pasa con lo de las ouijas. La ouija en realidad no es para hablar con muertos o fantasmas. La ouija es una ventana o un medio para conectar el mundo de la oscuridad, el inframundo, lo que está por debajo, y que salga como puerta hacia arriba. Por eso cuando contestan no son fantasmas. Por ejemplo, hay gente que cree, voy a hablar con mi abuelo a ver dónde dejó la herencia, o voy a hablar con mi madre a ver si está en paz, y se las manifiestan y les dan detalles de la vida de ellos que consideran que es real, pero siempre son seres que nunca encarnaron y que tienen una presencia negativa, de baja vibración y demoníaca, que se están haciendo manifestar ahí. De hecho, tú notas inmediatamente, a lo mejor hasta en el sonido de la cámara, o la fuerza con la que se movían ahorita las velas. En plan, empezamos a hablar de un tema que yo tengo protección e inmediatamente lo paraliza. Entonces, la ouija es algo muy peligroso. Y hay películas, por ejemplo, de la vida real, voy a nombrar una, la del Exorcista, que obviamente cambiaron ciertas características, pero la película del Exorcista
es una película de posesión demoníaca producto de la Ouija. Y en verdad se tiene que tener mucho cuidado. Sígueme preguntando, no te preocupes, tú pregúntame. Y entonces dices que pues se manifiestan de esta manera, así. ¿Cómo los detectamos? ¿Cómo detectamos un fantasma? Bueno, mira, voy a nada más dar un paso atrás. Lo que pasa es que como yo tengo mi consultorio protegido, en cuanto hablamos de un tema que es un tema con características negativas, en realidad esto que parece como una pausa es una protección. Como un choque de energías. Sí, es como un choque de energías. Vamos a suponer, nada más lo voy a poner como gráficamente. Estábamos en un nivel de energía hablando de un tema que es de luz, que es la transmutación de las personas o de los fantasmas. Hablamos de un tema negativo y hay un choque energético. Y no es que se trate de la lucha entre el bien y el mal, no va en ese sentido. Son las vibraciones que emocionalmente estamos generando, y cuando se trabaja, por ejemplo, en constelaciones familiares reales, las reales, siempre tiene que ser una persona que es un medium. Así es. Pero volviendo al tema de cómo los detectamos, ¿existen aparatos? Porque ya ves que hay muchos programas que van con aparatos. ¿O cómo podemos detectar un fantasma en una casa o en algún trabajo o algo así? Ok, los fantasmas, por ejemplo, se pueden detectar fácilmente con un vaso de agua limpia. Por ejemplo, una botella que no haya sido tomada nunca, se pone pasado de la mitad en un vaso de vidrio limpio, y si el vaso amanece lleno de espuma o de burbujas, suele haber una esencia que se está manifestando a través de la conciencia del agua. La otra se puede hacer a través de péndulos. Hay también unas varas que se llaman indicadores que manifiestan la energía y hacia dónde vibra. Hay también aparatos electrónicos, porque de nueva cuenta los fantasmas tienen una carga energética. El aire todavía no viene. Yo trabajo mucho a distancia por WhatsApp. Ya he quemado al menos 2 abanicos. Porque hay una vibración, hay una fluctuación de la energía. Entonces, lo detectas a través de medios electromagnéticos. Hay manera de medir la radiación, la temperatura, psicofonías o medios de grabación. Y cuando una persona es hipersensible, porque se puedan llegar a manifestar, sentir. Con los escalofríos, ¿no? Sí, los escalofríos, por ejemplo, siempre que viene un paciente conmigo y yo siento escalofrío, y dependiendo de dónde lo siento, yo sé que él tiene que cerrar o trabajar una parte de un duelo, pero yo lo veo como el duelo, no como la parte del fantasma. Obviamente trae un fantasma, eso es un hecho, así es. Y para la gente que se espanta, porque muchas veces hay casos de personas que se cruzan con fantasmas. Ajá. Y directamente pues por ver algo desconocido se espantan. Sí, claro. Pero ¿qué opinas de ese tema? ¿Deberían espantarse o deberían primero hacer qué? Yo pienso que espantarnos, si el fantasma es positivo, de luz, o está buscando todavía la transmutación, yo creo que no debería de asustarnos. Pero obviamente no estamos preparados para eso, ¿no? Nadie. O sea, yo creo que aunque quieras ver a tu bisabuelo o tatarabuelo nada más por la simple curiosidad de saber cómo era, si se te aparece, aunque lo tengas identificado en una foto, te va a impresionar. Eso es una de las cosas. La otra es que generalmente todos tenemos a nuestro alrededor, en nuestro campo emocional, asociados al menos a 4 personas muertas. De hecho, yo trabajo para personas vivas que vienen o presentes o ausentes, pero generalmente cada persona trae etéricamente ligadas a 3 personas vivas, pero a 4 personas que ya fallecieron. Así es. ¿Y un fantasma y un espectro solo es lo mismo? No, un espectro es una persona que no tuvo evolución, o es una manifestación que no es demoníaca como tal, pero tiene las jerarquías más bajas. Creo que ya volvió lo del aire y la luz ahora empezó a parpadear, pero tienen una baja vibración. O sea, los espectros obviamente se van a manifestar de una forma visual, a veces huelen mucho, pero si no les prestas mucha atención, no te hacen nada. O si los retas, hay un dicho que les tienes que decir malas palabras y se van, pero no es por las malas palabras, ¿no? O sea, ¿qué les puede ofender algo que les digas? Pero es la energía que cambia a la persona. Si una persona está asustada, el espectro puede permanecer. Si una persona se molesta y tienes que estar muy molesto para decir malas palabras, tu proyección emocional y energética es diferente, y eso abre un campo. ¿Las cosas pueden tener fantasmas? Sí, los objetos pueden llegar a tener fantasmas, y yo previamente a eso, tengo preparado un objeto.
este objeto que es viejo, es una plancha. ¿Mande? Súbelo un poco más. Esta plancha que tengo aquí, esas de esas que se ponían en carbón, luego las ponían en un paño limpio, húmedo para poder planchar, ¿no? La plancha como tal no necesariamente puede contener dentro un fantasma, pero esta plancha en particular, yo por ejemplo, por hipersensibilidad o por medium, de hecho a mí me la dejaron por un trabajo de luz que tengo que hacer, ellos la tenían de adorno y se manifestaba la dueña de la plancha. Y la dueña de la plancha siempre quería la plancha. Y no era el problema ese, es que trabajan a través del fuego. Y tenían fuegos espontáneos en la casa. ¿Me explico? Pero no es necesariamente que se quede el fantasma de una persona dentro. No, no físicamente adentro. Pero en realidad, si yo les puedo poner en menos de 2 segundos la manifestación, es esa mujer, las manos... no las estoy doblando yo intencionalmente, aunque obviamente puedan llegar a pensar lo que quieran. Es una persona ya muy mayor que tenía artritis o reumas, de hecho tenía físicamente mucho dolor, pero la mano es de ella, porque es su plancha. Entonces yo a ella le voy a poner nada más un trabajo de luz para que no siga aferrada al objeto, porque también ellos tienen apego a sus cosas materiales. Sí, por ejemplo, una viejita que se la pasara sentada en una andadera o en una mecedora y ya fallece. Se mueve, ¿verdad? Se mueve, es bien común. O en las primarias, por ejemplo, solas, aunque no necesariamente de fantasmas, se ha comprobado y hay muchos videos ahí que se empiezan a mover solos, ¿no? Sí. Se da. Ajá. También, por ejemplo, tengo el caso de una persona que le quitaron en el momento de su transmutación un reloj y en lugar de dárselo a la viuda, el hermano de la persona se lo quedó. Cuando yo trabajé para la viuda, el marido, y ya en transmutado, todavía no subía la luz, él lo primero que hacía es marcar el reloj, porque él le daba mucho valor económico, era un reloj muy caro. Y ella me sacó, para demostrar lo importante que era para él, un estuche con 7 relojes que daban nada más 6. Tenía un reloj por cada un día de la semana. Y a él sabía que le faltaba uno. Entonces en el objeto ese, seguramente cuando se dio cuenta la persona transmutada que no estaba, pues iba a ir a manifestarse allá. Y se iba a manifestar seguramente ahí. Entonces, ya que mencionas a los familiares, todos los familiares muertos, y mencionaste lo de los 4 fantasmas, Ajá. ¿se convierten en fantasmas? No necesariamente todos en fantasmas, pero si hay algo que no hayamos resuelto nosotros con ellos o ellos con nosotros, va a tener siempre un parte del vínculo. Si el vínculo se hace fuerte o no se soluciona o no transmuta como luz, se puede convertir en un fantasma. Sí, lo no resuelto te hace emocionalmente volver a repetir, pero también lo que no has terminado de vivir. Yo por eso le digo a la gente, ama, ríe, conquista tu vida y disfrútala, porque a veces no necesitas transmutar físicamente al plano espiritual para convertirte en un fantasma. Emocionalmente hay muchas personas que son en realidad un fantasma, porque emocionalmente no se dan a notar y los demás no los notan y están penando, ¿no? Buscando un amor, sintiéndose abandonados, heridos, traicionados o incluso molestos. Sí. ¿Todos los fantasmas saben que son fantasmas? No, hay fantasmas que tienen conciencia de su muerte, pero va a sonar a lo mejor raro, pero lo puedo comprobar en 14 años de terapia con más de 1200 personas, las que les ha tocado cuando tienen conciencia de muerte, aún el fantasma de la transmutación se siente herido, lastimado, o muestra por ejemplo la causa que lo llevó a transmutar. Cuando el dolor es físico, no tienen todavía la parte esa de la conciencia de saber que lo son. Los que sí saben y no los dejan ir, están siempre penando. O los que sí saben pero quieren de alguna manera vengarse o aferrarse a cosas y objetos, ellos entonces se van a estar conscientes de que no están en esta vida y se vuelven peligrosos. En todos sentidos peligrosos, se vuelven peligrosos. Ya que mencionas lo del dolor y te veo con los brazos así, los fantasmas, la apariencia física que tú puedes observar de un fantasma es la misma que con la condición de muerte que tuvo. Alguien disparado, alguien ahorcado, alguien... No, lo que pasa es que va a depender de la percepción de los demás y de cómo se quiera manifestar el ser transmutado, el fantasma. Yo, por ejemplo, yo nada más veo, cuando veo la energía, son puntos y líneas de colores.
pero así se lo veo también a los vivos. Sin embargo, cuando me dan el nombre, porque así tiene que ser, que tengas que cerrar un duelo, que tengas que darles paz, que tengas que emocionalmente aprenderles algo o quitarles algún tipo de dolor emocional, la manifestación física es a través de mi persona. Hay algo que le llaman medium parlante. Yo no les trato de dar voz a los fantasmas, pero sí a menos que sea necesario. Sí, sí se puede. Pero si yo le permito darle voz a un fantasma y ve, por ejemplo, que su amor o su amada reacciona a eso, ¿tú crees que se va a querer ir? No, no lo creo. Entonces, si se trata de dar paz, no le tengo que dar nada para que se arraigue. Los fantasmas saben que tú los ves. Sí, claro. De hecho, no lo voy a poder demostrar ahorita en la grabación, no ese es el sentido, pero por ejemplo, cuando te tomé lo de la plancha para explicarte lo del fantasma y lo del objeto, la energía de la mano de la persona en realidad estaba en todo mi ser. Y yo, por ejemplo, en una constelación, trabajando para una persona, yo le pregunté, porque literalmente a ese sí lo vi, venía una persona como con parálisis cerebral. Y yo le dije, oye, ¿tienes algún pariente con parálisis cerebral? No, me dijo, no tengo, ¿segura? Sí. Y como no trato de insistir en aquello que no conocen, para no generar yo un posicionamiento duro de mi parte, lo dejo ir. Y sin embargo, seguía avanzando la persona con parálisis cerebral, que es obviamente física o de la manera motriz muy marcada, hasta que yo me doy cuenta que no tiene que ver con la persona. Y como yo no puedo, no tengo que tener esa obligación o derecho de trabajar para ellos, inmediatamente lo destierro de aquí. Sí. Así es. Ya ves, pasando a otro tema, con las películas y las series, que es con lo que muchos nos informamos, bueno, sí. Si se puede decir así. Sí. Nos entretenemos y nos informamos. Hay un concepto que se repite mucho, que es lo de atrapar un fantasma, ya sea en amuletos o en máquinas como los cazafantasmas. Se puede atrapar un fantasma, pero o sea, queriendo atraparlo. Mira, hay una práctica que no voy a nombrar, que es muy poderosa y atrapan fantasmas. Esas personas van a los panteones, cementerios, y ellos están viendo qué fantasma quiere hacer obra y quiere trabajar. Les ofrecen algo en cambio y los ponen a hacer acciones o trabajar a favor de una persona, ¿no? Pero hay obviamente un costo implícito. Esa parte que ellos están, como te digo, conscientes de quererse seguir manifestando o que los podemos utilizar, es peligroso. O sea, es utilizar una energía que tiene un carácter divino para cuestiones esotéricas o paranormales. Y la verdad creo que es muy peligroso. ¿Y las posesiones fantasmales cómo ocurren? ¿La persona a la que es poseída está consciente de qué está pasando o no? Ahí te va. Tú mismo te puedes encontrar en un momento de tu vida o pasando por X lugar y empiezas, por ejemplo, a tararear una canción que nunca habías escuchado. Cuando algo así sucede en ese momento, en ese campo, de manera transitoria o espontánea, vibraste en el campo energético de un fantasma. Pero no es que se vaya contigo, o sea, no necesariamente se va para allá. La otra es, por ejemplo, que un fantasma se quiera hacer notar y que tenga un pendiente o que se quiera relacionar como para cobrárselas y se va a manifestar así, o sea. Pero sí que controla los movimientos o algo así, o incluso los pensamientos, eso contaría como una posesión. Sí, pero no es una posesión, porque la posesión tiende a ser, en el caso, por ejemplo, consciente, los medios o espíritas hacemos eso. Pero que un fantasma por sí mismo quiera entrar en la vida de otra persona y que lo pueda hacer, suele no ser necesariamente posible, a menos que el fantasma como tal tenga alguna característica negativa. Pero de manera positiva, ¿para qué tendría que volver al pasado? No tendría el menor de los sentidos para un ser de luz o transmutado querer volver a este plano físico. O sea, no. Cuando hay algo así es más por presencia demoníaca. Y para protegernos de los fantasmas agresivos, ¿hay algunos elementos esotéricos o de luz o algo para no sentir esas energías que al final de cuentas las sentimos como cuerpo pesado o algo así?
Sí, sí lo hay, porque hay diferentes manifestaciones de eso, ¿no? Hay unas muy graves de los incubos o subcubos, que son fantasmas que incluso fueron humanos y se siguen manifestando a través de relaciones emocionales así. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger? Aunque no voy a decir obviamente cómo se ponen. Pero, por ejemplo, una veladora blanca sirve. Una veladora blanca con una flor amarilla con el nombre del fantasma sirve para transmutarlo. Una veladora blanca con una flor amarilla, con un vaso de agua limpio, sirve para transmutarlo, y el agua a los 3 días o cuando se apaga la veladora va a un jardín, maceta, un árbol y tiene todavía más trascendencia. Hay, por ejemplo, ruda, que la ruda es muy económica y la encuentran todavía afortunadamente en los supermercados, y la ruda te puede espantar a un fantasma que, no siendo de tu campo o no teniendo tú la necesidad de cargarlo, lo quieras espantar. Y hay, por ejemplo, la pimienta en bola, hay el nim cuando se junta con el romero y cuando se junta con sal de mar, que pueden ayudar a protegernos, ¿no? Pero sobre todo, la más importante, la oración. Cuando una persona hace oración, como estás tú en ese momento transmutando tu espíritu para conectarlo directamente con el cielo, los seres, incluso los agresivos o los malignos y demoníacos, no tienen capacidad de vibrar ahí. Y cambia y una persona se siente cómoda. Ya ves que también antes, o a lo mejor hasta de niño te pasó, que uno a veces nada más se cubría y ya con tal de no verlo o estar cubierto del miedo, te sentías protegido, ¿no? Son diferentes formas de manifestarse. Y ya que hablamos del momento en el que un muerto pasa a ser un fantasma, no siempre depende del muerto, ¿no? A veces la familia, la necesidad de mantenerlos, lo puede crear un fantasma. Sí, claro. Mira, yo tuve el caso de una familia que transmutó el esposo y padre de 2 niños, y ellos siguieron tratándolo como sabían de fotografía y todo, tenían la casa llena de fotografías de la persona, y de niños estuvo bien, a lo mejor en un punto tanto para los vivos como para él el transmutado, pero lo que no se dieron cuenta es que lo estaban arraigando a un lugar donde ya no pertenecía. Cuando sus hijos fueron creciendo, se fueron, por ejemplo, ocupando de cosas de trabajo, de escuelas y demás, o incluso cuando se empezaron a enamorar, o la misma viuda se enamoró ya de otra persona, se sintieron abandonados. Entonces, ellos tienden a creer o a tener la necesidad de sentirse atados si los lloramos, si los tratamos como vivos, si emocionalmente peleamos. Tengo el caso de una paciente que cuando yo estoy trabajando para ella le dije: ¿estás muy enojada con tu esposo porque te abandonó? Sí, no, me dijo, estoy muy enojada con él porque transmutó. Cuando yo le pido el nombre del marido, el marido sale ahogado, somaticé agua, tanto de coraje, porque así se somatiza, como de físicamente de los pulmones de dolor, y yo le dije cuál fue la causa por la que él se fue, y él se había muerto de COVID. Cuando la persona, la esposa, la veo yo que ella está molesta porque él transmutó, yo la traigo primero que le reclamen. Y ella viene y le reclama: ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué? Como si fuera culpa de él, ¿no? Y él la toma de las manos, le besa las manos, y él, agarrando de la mano, ella quiere hacerse como que, o sea, si te debo algo, estás enojada, golpéame. Y ella inmediatamente abrió las manos y le dijo: no, mi amor, así no, porque ellos jamás habían tenido un problema. Ella viene, le da un beso, lo ve, y ella en realidad empieza no a cerrar su duelo, a vivirlo, porque estar enojado, tener reproches o acusaciones contra alguien que ya no está, sí lo ata. O sea, son muchas maneras, ¿no? Sí lo hay, y es muy común. Y así como los seres vivos reconocen a los fantasmas o ven fantasmas, los fantasmas ven a otros de los mismos. Mira, yo lo que sí te puedo decir, porque eso me consta, es que cuando alguien llega al cielo puede ver a sus seres amados en el cielo. Eso sí lo sé. Y lo sé porque he transmutado con mucha gente, y cuando transmutan y las familias le dan alas a su ser querido, yo veo, por ejemplo, y es así físicamente, a personas de la familia de ellos. A veces les digo, a veces no. Pero entre ellos, cuando se reconocen, es cuando, por ejemplo, están en un mismo evento, se fueron una multitud de personas. Hay, por ejemplo, un caso, no voy a dar detalles, muy famoso, tristemente famoso, de un autobús que se accidentó
Y en ese lugar, cuando me tocaba ir a Mazatlán y paso por ese lugar, había al menos más de 10 personas ahí. Y entre ellos se reconocían. Pero haz de cuenta que uno le pregunta a otro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y lo repiten y lo van a repetir por la eternidad si no hacen un trabajo que no los ancle, ¿eh? Porque los cenotafios, esas cruces que ponen los ata, un trabajo para liberarlos. Así es, pero entre ellos se reconocen. Pero entonces, ¿qué quiere un fantasma? ¿Quiere saber qué le pasó? ¿Quiere paz o qué quiere? Un fantasma tiene que saber qué le pasó cuando de nuevo fue sorprendido en el momento de transmutar, para que tenga conciencia. Pero las personas que transmutan quieren alcanzar el cielo. Sí. O sea, cuando lo comprenden el estado perfecto de un fantasma, es alcanzar la luz. Lo curioso es que nacimos con la misma luz desde niños, ¿no? Y nos vamos alejando de ella portándonos mal. Y en la transmutación, todos queremos alcanzar esa luz. Es bien curioso. Se dice mucho de los niños y de los viejitos que ellos son los que más ven los fantasmas. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué sensibilidad tienen o qué? Bueno, es diferente. Los niños los ven porque no tienen un prejuicio a ese mundo y los amigos imaginarios lo demuestran. Eso es algo muy, muy común. O que ven a la nana o que vieron a la hermanita y que hablan o juegan o conviven con ella y lo cuentan, ¿no? Y ahí te das cuenta que es real. Pero es por su inocencia. A los viejitos, porque muchos de ellos creemos a veces que obviamente ya hay, por ejemplo, un problema de Alzheimer y demás, pero en realidad es también porque al mismo tiempo al perder la conciencia, nuestro ser espiritual va saliendo y puede percibir lo que hay alrededor. Entonces los niños por inocentes y los viejitos porque están por transmutar. Y si un niño habla de que vio un fantasma, ¿qué se debe hacer? ¿Debes darle la razón o simplemente dejarlo? Yo pienso que o se le da la razón para que pueda desarrollar una capacidad futura o se le debe dejar en la experiencia y ver obviamente si eso es positivo o negativo para él. Si es positivo se le deja, si es negativo se le tiene que hacer un trabajo de luz para poderlo terminar. Si a un niño que ve fantasmas se le limita, no desarrolla un sentido ya de adulto. Lo que pasa es que él solo va a estar diciendo después, me lo imaginé. O sea, yo tengo aquí personas comunes y corrientes que se dedican a actividades comunes y corrientes que creen o que se dan cuenta que en realidad ellos ven cosas, ¿no? Y aquí les digo yo, ¿verdad que tú ves cosas? ¿Verdad que tú sueñas? ¿Verdad que se te manifiestan? Y ahí dicen, sí, pero no me lo creía. Entonces sí se da. Y para cerrar el video, ¿nos puedes contar un caso de un fantasma? Bueno, ya empecé a sudar. Y esa es una vibración, siempre me pasa, se me tapan los oídos, me hincho o engordo inmediatamente, o entran ya las emociones de la persona. Les voy a contar un caso muy breve. Aquí una vez una persona me dijo, ¿sabes qué? Yo siento que donde yo vivo se me manifiestan puras personas muertas. Hay algunos que reconozco, otros que no. Hay niños, hay adultos, hay jóvenes, pero siempre se están manifestando. Cuando le pido el nombre a él y yo me paro y yo veo a las personas que se le manifestaban, yo pude ver que los demás lo llegaban a reconocer algunos. Algunos lo veían y lloraban. Y le dije yo, qué curioso que el fantasma esté llorando por tu pérdida, pero la persona que te llora tiene lágrimas reales, tú no. Y me dijo, pero es que sí me duelen algunos de ellos. Le dije, es que en realidad el fantasma eres tú. Y cuando esa persona cobró conciencia en uno de los muchos eventos que me han tocado aquí, esa persona sonrió, esa persona transmutó y esa persona en el cielo bendijo a su familia para irse. El muerto, el fantasma, era él. No, pues me dejaste sin palabras, ya con ese cierre tan... Quedó perfecto para irnos. Pues muchas gracias por ver el video, por el momento fue todo. No olvides seguirnos en TikTok. ¿Cómo te podemos encontrar en TikTok? Eduardo.cruz.constelaciones y en YouTube como Eduardo Cruz Constelaciones. Así es, esto es parte de mi consultorio adecuado ahorita para la grabación. Gracias. Muchas gracias. Gracias.